En la figura adjunta se muestra información sobre la fabricación de un determinado artículo cuyo costo total fue obtenido a través de una tasa fija de 400.000 adicionada al costo de producción que es de 5.000 por unidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El costo C, notar que el costo está reflejado acá, y el número X de unidades producidas queda representado por la función C de X igual al costo fijo, que son los 400.000, de 5.000 por cada producto X. Eso es evidentemente verdadero, ¿cierto? Tenemos un costo fijo, ¿sí? Y un costo de producción por unidad de 5.000. Luego dice, el costo de fabricación de 15 unidades de 475.000. Bien, habría que ver, ¿cierto?, cuánto es C de 15. Bien, eso lo sé de la proposición 1. Tengo que aquí esto es 5.000 por 15 más 400.000. ¿Sí? Y por lo tanto 5 por 5 es 25, 5 por 1 es 5, más 2 7, ¿cierto? Aquí le agregamos los ceritos, aquí tengo 400.000 y bueno, en efecto 400.000 más 75.000 es 475.000, por lo tanto eso es verdadero. Bien, luego en la proposición 3, esto es la proposición 2, me dice el costo de fabricación de 10 unidades es el doble que el coste de fabricación de 5 unidades. Eso es falso, ¿sí? Eso es falso. Bien, porque C de 10, por supuesto, es distinto de decir 2 veces C de 5. Bien, porque aquí, bueno, voy a tener 5.000 por 10 más estos 400.000, un número pero gigante, ¿sí? Y eso va a ser distinto de 2 veces 5.000, ¿sí? Por 5 más 400.000. ¿Sí? Entonces, usted notará por qué esto es distinto. Bueno, porque esto es, esto es 5 por 2, 10, 10 por 5, 50. Bueno, anotemos eso al tiro, ¿bien? 5 por 2, 10, 5 por 5, 25, va a tener estos 1.000 de acá, más 800.000, ¿sí? Y esto de acá, ¿cierto? Es 5, aquí va a tener 1, 2, 3, 4, ¿sí? Va a tener 4 y esto va a ser más 400.000. Entonces es evidente que no es lo mismo. Sí, es evidente. Usted puede terminar de hacer el cálculo, por lo tanto esto es falso y luego la alternativa correcta es 1 y 2. Bien, luego tenemos CAF, una función definida por f de x y cuyo dominio es el conjunto de los números reales. La gráfica de la función g de x es igual a f de eso. Corta el eje x en el punto de abscisa. Bien, entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestro plano, ¿sí? Y entonces cuando nosotros queremos ver cuando cualquier función f o g en este caso corta el eje x, lo que yo tengo que fijarme es que su altura, ¿cierto?, en y sea igual a 0. ¿Cierto? Y ahí entonces yo voy a saber dónde corta en el eje X, ¿sí? No me sirve acá, no me sirve altura y igual 1, me sirve altura y igual 0 porque ahí es donde corta. Bien, por lo tanto yo voy a necesitar que este g de x, que está representado por esa expresión, que es lo mismo que decir, ¿cierto?, 2 por x más 1 partido 2 menos 3. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando ese valor acá, ¿cierto? Y por lo tanto voy a tener que g de x va a ser igual a, el 2 lo cancelo con el 2, me da x más 1 menos 3, eso es x menos 2, y eso yo lo tengo que igualar a 0. Aquí yo le pongo y, ¿cierto? Porque este g de x, este f de x en general uno lo entiende por y. Bien, entonces de acá vamos a tener esto y por lo tanto x va a ser igual a 2, es decir, la alternativa E. Bien, el ejercicio para nada difícil, solamente había que notar, ¿cierto?, esta pequeña condición. Bien, luego tenemos ejercicio 29, dice la función f está representada en la figura adjunta. Si dom f es el dominio de la función y rcf es su recorrido, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Bien, entonces vamos del menos 2 al 3 en el dominio, ¿cierto? En el eje X. ¿Sí? Entonces en el dominio vamos a tener
de menos 2 a 3. Y en el recorrido, es decir, en el eje Y, ¿sí? Vamos a tener de menos 3, ¿cierto? A 2, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener alternativa C, ¿cierto? Menos 2, 3, menos 3, 2, por supuesto. Extraordinario. Bien, luego tenemos, dado los números x y h con h distinto de 0, el número de a está dado por esa expresión. Que esto se parece mucho al límite, ¿cierto? A la definición de derivada. ¿Sí? Cuando yo quiero derivar, tengo una definición que se atiende con el límite y eso se parece muchísimo a eso. Bien, y de hecho me habla de la tasa de variación que tiene aún más que ver, ¿cierto? Con la derivada, ¿cierto? Con esta tasa de variación. Pero bueno, sin necesidad de saber eso, no es necesario, dice, de la función f en el intervalo x de x más h, es decir, aquí lo único que me están dando es, ¿cierto? Un contexto. Bien, luego la pregunta es, según esto, ¿cuál es la tasa de variación de la función f de x de 2x más 1? Bien, entonces voy a tener a igual a f de x más h. Eso lo voy a reemplazar acá, ¿cierto? Y entonces voy a tener 2 veces de x más h, ¿sí? Ese va a ser mi nuevo x, ¿sí? Más 1, menos f de x. Bueno, f de x ya lo sabemos, eso es 2x más 1, partido por, ¿cierto? H. Es decir, lo único difícil era saber que si es que f de x es igual a 2x más 1, entonces f de x más h va a ser igual a 2x más h más 1. ¿Cierto? Que es de hecho lo que vimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, este a va a ser igual, ¿cierto? A 2x más 2h más 1 menos 2x menos 1. Cancelamos x, cancelamos 1. Esto está partido por h. Esto va a ser igual a 2h partido h. Cancelamos h, me da 2. Es decir, la tasa de variación es igual, ¿cierto? A 2. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos la parábola representativa de la función f de x igual a x cuadrado más bx más c es tangente al eje de las abscisas. Recuerde que abscisa, ¿cierto? Es eje x. Por supuesto, entonces voy a tener algo así y voy a tener, bueno, no voy a dibujar eso, ¿cierto? Aquí voy a tener el eje x y voy a tener una cosita que va a ser o así, ¿cierto? O así. Eso va a depender del valor a. Si es que la es mayor que 0, voy a tener algo así. Si es que la es menor que 0, voy a tener algo así. Pero en ambos casos, estas cositas son tangentes. ¿Y qué significa eso? Que el discriminante, que ya lo vimos en una pregunta anterior, es igual a 0. Es decir, b cuadrado menos 4ac tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Entonces dice, es tangente al eje de la abscisa y corta el eje de las ordenadas, ¿sí? En el punto 0,1. Bien, por lo tanto, esta función f pasa por ese punto 0,1. Es decir, cuando x vale 0, el resultado de esto vale 1. Es decir, c necesariamente vale 1 porque si yo reemplazo el 0 en esto, se me va a cancelar eso y c va a ser necesariamente 1. Bien, por lo tanto, vamos a tener que como c vale 1, b cuadrado menos 4 por a por c, y como vale 1, eso no lo voy a anotar y eso va a ser igual a 0, y b cuadrado entonces va a ser igual a 4a, es decir, la alternativa correcta va a ser la a. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Alternativa a, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de lo que más importante teníamos, que el discriminante era igual a 0, perdón, aquí, ¿sí? Y que f de 0 es igual a 1, es decir, c va a ser igual a 1. Bien, luego tenemos, ¿cierto? Esta cosa que dice la gráfica de la función g de x trasladada horizontalmente 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Lo voy a anotar acá, hacia la derecha, perdón, esa es la izquierda, hacia la derecha, 3 unidades, ¿cierto? Y 4 unidades verticalmente hacia abajo, ¿sí? 4 unidades verticalmente hacia abajo. Corresponde a la gráfica de la función h de x. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Bueno, entonces, cuando yo me voy hacia la derecha, lo que tengo que hacer, ¿cierto? Mi función, aquí voy a tener que mi función h de x va a ser igual
a trasladar esta función. Bueno, ¿y cómo la vamos a trasladar? Cuando yo traslado en forma horizontal, ¿sí? Es decir, derecha a izquierda, voy a tener que afectar necesariamente al X, ¿correcto? En cambio, cuando lo hago en forma vertical, ¿sí? Basta con sumar o restar, dependiendo lo que me están pidiendo. Basta sumar o restar. Bien, entonces lo más difícil es hacerlo horizontal, que no es difícil, ¿cierto? Pero es lo que posiblemente se le podría olvidar. Bien, entonces si está trasladando 3 unidades hacia la derecha, va a tener que en su parte X, va a tener aquí un paréntesis al cuadrado y aquí va a tener su X, pero su nuevo X, como usted está trasladando hacia la derecha, ¿cierto? Va a tener aquí X, ¿sí? Va a tener el valor de X, pero va a tener que hacer una operación. ¿Y cuál va a ser la operación para que nos vayamos acordando? Imagine que usted tiene esta función, ¿sí? Esa que está ahí, ubicada en el 3, por ejemplo. Y luego aquí usted hace una traslación de 3 unidades y va a tener esto que sea aquí en el 6. Bien, entonces, ¿qué va a necesitar? Que se mantenga en 0. Bien, entonces esta cosita que estaba acá, mejor la voy a modificar, le voy a poner que esto estaba en 0 y después estaba en 6. Esto va a ser x cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a ser necesariamente x menos 6 al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace el 6, esto que está acá me tiene que dar 0 porque aquí yo sigo en el 0. Bien, entonces usted se puede dar ese mini ejemplo, ¿sí? Y recordar que lo que usted quiere es mantenerse en el 0. ¿Sí? Si yo me muevo hacia la derecha, necesariamente voy a tener que restar para mantenerme en el 0 cuando x valga 6. 6 menos 6 al cuadrado va a ser 0. ¿Correcto? Por eso. Entonces, aquí si es que yo me traslado hacia la derecha, necesariamente voy a tener que restar. En cambio, si yo me trasladara hacia la izquierda, ¿sí? Lo que haría sería sumar. Bien. Bueno, aquí tenemos x menos 3 al cuadrado, eso sería mi valor en x, más 1, ¿cierto? Ahí no lo muevo, y aquí me dice que me bajo 4 unidades, ¿sí? Y por lo tanto aquí solamente hay que operar, ¿bien? Es decir, aquí voy a restar, porque estoy bajando, 4 unidades. Por lo tanto, h de x va a ser igual a x menos 3 al cuadrado, y 1 menos 4 es menos 3. Y ahí obtuvimos entonces nuestra función h de x. De nuevo, si no se acuerda, se puede dar este ejemplo que es chiquitito, ¿cierto? X cuadrado lo traslada a ciertas unidades hacia la derecha y se va a dar cuenta que necesariamente, si es que me voy a la derecha, tengo que restar para mantenerme en el 0. Bien, entonces con eso usted puede generalizar. Bien, entonces de acá tengo estos valores de h y entonces voy a tener que h de 1 va a ser 1 menos 3, que eso va a ser menos 2 al cuadrado menos 3, eso va a ser 4, 4 menos 3 es 1. Bien, h de 2 va a ser igual a 2 menos 3, eso va a ser menos 1, menos 3 al cuadrado va a ser 1, menos 3, eso va a ser menos 2. ¿Sí? Y h de 3 va a ser igual, bueno, esto es 0 al cuadrado menos 3, eso va a ser menos 3. Bien, entonces, el valor, ¿cierto? Mayor, aquí estoy bien, ¿verdad? 1, 4, 3, 1, h de 2, sí, menos 1, 1, bien, 3, ok, ya, no quería tener ningún problema. Bien, entonces aquí voy a tener que el valor menor es precisamente h de 3, luego le va a venir h de 2 y finalmente el h de 1, es decir, la alternativa, ¿cierto? Correcta, ¿sí? Perdón, aquí me anduve equivocando, ¿cierto? H de menos 3, sí, H de 2, sí, y esto es H de 1, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta sí es la alternativa B, no la estaba viendo. Perfecto, no tenemos nada más que decir en esta pregunta. Luego tenemos lo siguiente, dice, en la figura adjunta ABCD es un rectángulo de perímetro 10 centímetros. Si C y D son puntos que pertenecen a la gráfica de la función y igual a mx cuadrado, donde m es una constante, entonces ¿cuál es el valor de m?
Bueno, aquí notar que voy a tener una distancia de 2, ¿cierto? De menos 1 a 0 y de 0 a 1. Por lo tanto, como es un rectángulo, aquí también voy a tener una distancia de 2. En total van a sumar 4. Bien, y aquí tengo un perímetro de 10. Por lo tanto, necesariamente esto tiene que ser 3 y 3. De tal forma de sumar todos los lados y que el perímetro me dé 10. Bien, entonces esta altura que está acá necesariamente tiene que ser 3. Por lo tanto, ese punto C va a estar dado por 1, altura 3. Es decir, este punto 1,3 pertenece a esa expresión. ¿Qué significa eso? Que cuando y vale 3, el x, ¿cierto?, vale 1. Bien, y eso va a estar al cuadrado y por lo tanto esto es m y esto vale 3 y por lo tanto la alternativa correcta es B. Bien, luego tenemos, dada la función f de x que tenemos ahí con dominio del conjunto de los números reales, si f de menos 3,78, entonces voy a tener lo siguiente, f de menos 3 va a ser igual a menos 3 menos c de menos 3 al cubo, ¿cierto? Y recordemos lo siguiente, ¿cierto? Menos 3 al cubo, nosotros sabemos que es menos 3 al cubo. Eso lo vimos en un ejercicio anterior. Por lo tanto, f de menos 3 va a ser igual a menos 3. El menos sale, menos con menos más. Aquí va a dar c, 3 al cubo, 27. Bien, y eso me están diciendo que es igual, ¿cierto?, a 78. Por lo tanto, 27c va a ser igual a 81. Y entonces, ¿cierto? ¿Por qué 81? Bueno, porque aquí pasé sumando el menos 3, ¿cierto? Pasé sumando el menos 3. Bien. Y aquí entonces voy a tener que c va a ser 81 partido 27. 81 es lo mismo que decir 3 a la 4. 27 es lo mismo que decir 3 a la 3. Y por lo tanto, si tengo esto, voy a tener 3 elevado a 4 menos 3, ¿cierto? Igual base, se restan los exponentes. Esto va a ser 3 a la 1 y eso es 3, por lo tanto la alternativa correcta es la D. Bien, luego tenemos, dice, dada la función que está ahí, se puede determinar el valor de n si se sabe que f de 2 vale 9 y a vale 1. Bueno, entonces me están diciendo que f de 2 va a ser igual a 2 elevado a n más a, pero a vale 1, y eso me están diciendo que es igual a 9. Por lo tanto, de acá voy a tener que 2 elevado a n es igual a 8. Que lo que hice fue tomar esta parte de la expresión, pasar el 1 restando y llegué a esa expresión. Y ahí entonces lo podemos determinar, ¿cierto? Tenemos bastantes habilidades para poder determinar el valor de n y por lo tanto esto es correcto. Luego en la proposición 2 me dice que a más n es igual 4. Y bueno, eso no me va a servir. No me va a servir porque yo necesito al menos el valor de a, ¿cierto? O tener otras relaciones, pero saber la suma de esas variables, ¿sí?, no me va a servir de mucho. Bien, o esas constantes, perdón, esas son constantes. Bien, no me va a servir de mucho, por lo tanto esa alternativa no me va a servir. Y luego la alternativa correcta es la proposición 1, es decir, alternativa A. Bien, luego tenemos lo siguiente, dice, en la figura adjunta A es un cuadrado y B es un rectángulo, ambos de igual área. Si A más B es igual a 6 y A menos B es igual a 2, entonces X es igual a. Bueno, primero determinemos, ¿cierto? Voy a tener A más B igual 6, A menos B igual 2. Aquí tengo ecuación 1, ecuación 2. Voy a sumar las ecuaciones. Voy a tener A más A, 2A. El B se va a cancelar. Aquí va a dar 8. Entonces A vale 4. Eso implica que si yo reemplazo en la ecuación 1, puedo haber reemplazado en 1 en 2, da lo mismo. Voy a tener 4 más b igual a 6 y por lo tanto b vale 2. Es decir, ya pude determinar el valor de a y el valor de b, ¿cierto? Entonces, ya sé que esto vale 4 y ya sé que esto vale 2. Bien, ¿qué me están diciendo? Que estas cosas son de igual área. Es decir, el área de un cuadrado del lado 4 es 16 y el área de este rectángulo va a ser base, que es 2 por altura, que es x. Y esas áreas son iguales. 16 va a ser igual a 2 por x y por lo tanto x va a ser 8, es decir, la alternativa B. Bien, luego tenemos, dice, el perímetro del triángulo de la figura adjunta mide 36 centímetros. Es decir, 2A
más B tiene que ser igual a 36 centímetros porque estoy sumando todos los lados, ¿cierto? Me están hablando del perímetro. ¿Cuál es el área de este triángulo si se sabe que A menos B es igual a 3? Entonces voy a tener A menos B es igual a 3. Ecuación 1, ecuación 2, las puedo sumar, ¿cierto? Y voy a tener 2A más A, 3A. Los B se van a cancelar, esto me va a dar 39 y por lo tanto A va a ser 13. Eso implica que si reemplazo en la ecuación 2 voy a tener 13 menos B igual 3 y por lo tanto B va a ser igual a 10. Bien, entonces, ¿qué tengo? Un triángulo que es isósceles y aquí esto vale 10. Entonces, nosotros aquí podemos trazar, ¿cierto?, la altura y la gracia de un triángulo que es isósceles, ¿sí?, es que esta altura también va a ser, ¿cierto?, simetral, es decir, va a separar esa base en dos. Por lo tanto, esto va a ser 5, como el total es 10, la mitad es 5, y el A me están diciendo que vale 13, ¿sí? Eso vale el A. Por lo tanto, esto vale X. Y para saber entonces la altura, bueno, aquí le voy a poner H mejor, ¿sí? Para representar al tiro la altura. La altura va a ser h al cuadrado más 5 al cuadrado igual a 13 al cuadrado. Por lo tanto, h va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 169, menos 5 al cuadrado, que es 25, y eso en raíz. Por lo tanto, h va a ser 9 menos 5, 4, 6 menos 2, 4, 1, raíz. H va a ser entonces 12, ¿cierto? Y por lo tanto, el área va a ser, ¿cierto?, de este triángulo, va a ser la base, que vale 10, por su altura, que vale 12, partido 2, ¿sí? 2 en 10 es 5 y 5 por 12 es 60, por lo tanto la alternativa correcta es la B. Bien, luego tenemos, dice, un cuadrado de lado C y un círculo de radio R tienen igual perímetro. ¿Cuál de las siguientes expresiones representan el área del círculo en función del lado C del cuadrado? Entonces, bueno, yo sé que el perímetro de un cuadrado del lado C es igual a la suma de todos sus lados, es decir, 4C. Bien, también sé que el perímetro de una circunferencia de radio R es igual a 2pi R. Ese es el perímetro. Y estas cosas me están diciendo que son iguales. 4C me están diciendo que es 2pi R. Bien, por lo tanto, yo puedo despejar R y R va a ser igual a 4C partido por 2pi, ¿cierto? Voy a pasar dividiendo el 2pi y esto va a ser igual, ¿cierto?, a 2C partido pi. Ese va a ser el radio entonces de la circunferencia en términos de esta incógnita C. Y me están preguntando por el área del círculo. El área del círculo, ¿cierto?, de radio R va a estar dada por pi radio cuadrado. Bien, pero notar que el radio nosotros lo expresamos como 2c partido pi, por lo tanto voy a tener pi, ¿cierto? Y aquí voy a tener 2c partido pi y esto al cuadrado. Bien, por lo tanto ese cuadrado eleva al cuadrado cada uno de los términos, entonces voy a tener pi por 2 al cuadrado, que es 4, c al cuadrado partido por pi al cuadrado. Puedo cancelar pi con pi y aquí me va a dar 4, c cuadrado, y aquí como tengo abajo tengo 2, me va a quedar solamente 1 porque estoy cancelando el otro con el pi de arriba. Y por lo tanto la alternativa correcta para este ejercicio es la alternativa B. Bien, luego tenemos, bueno, un poquito largo el ejercicio, dice, el cuadrilátero de la figura adjunta es un rectángulo en que M y N son puntos medios de AB. ¿Sí? Por lo tanto, eso que está ahí es igual a eso. Bien, y ese punto que está ahí es igual a eso. ¿Sí? Si AB es igual a 16, significa entonces que eso vale 8. ¿Sí? Y eso vale 8. Y BC es igual a 6. ¿Sí? Esto es igual a 6. Bien, como son puntos medios y esto es un rectángulo, entonces también eso va a ser 8 y eso va a ser 8. ¿Sí? Dado que son puntos medios y a la vez son rectángulos, ¿cierto? Por lo tanto, AB es igual a DC. Bien, y esto también tiene que ser igual a 6. ¿Sí? Podemos, de hecho, determinar otra cosita. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Pero antes de eso, notar que esto es rectángulo.
Bien, y eso vale 6 y eso vale 8, por lo tanto, eso es mi hipotenusa, x, que va a ser de hecho igual a esa hipotenusa que voy a tener ahí. Bien, entonces notar que 6 al cuadrado más x al cuadrado, perdón, 6 al cuadrado, cateto, más 8 al cuadrado, que también es un cateto, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto es 36 más 64 igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 100 y entonces x es igual a 10. Es decir, esto va a ser 10 y esto también va a ser 10. ¿Qué me dicen? El perímetro del paralelogramo MBND, es decir, esto tiene perímetro 10, 10, ¿cierto? 8 y 8, 16, más 20, 36, ¿sí? Es al perímetro del trapecio ABND, es decir, 6 más 16 más 10 más 8, ¿cierto? 8 por 3, 24, más 6, 30, más 10, 40. ¿Sí? Y eso en efecto es igual a 9 partido 10 y yo simplifico por 4, por lo tanto esto es verdadero. Luego me dice, el perímetro del trapecio MBCD. Bueno, ese perímetro ya lo sacamos porque de hecho es equivalente, ¿cierto?, al perímetro del trapecio ABND, ¿cierto? Son ambos perímetros equivalentes, por lo tanto eso es 40. ¿Sí? Partido por el perímetro del rectángulo ABCD. Bueno, eso es 16 más 16, ¿cierto? 32 más 12, eso es 4, 44. ¿Sí? Por lo tanto, estas cosas en efecto son equivalentes, por lo tanto esto es verdadero. Bien, luego tengo que el área del triángulo BCN, BCN, sí, es el área del triángulo ABC. Ya, entonces eso habría que determinarlo, ¿cierto? El área del triángulo BCN, ¿sí? Tenemos base o altura, ¿cierto? Base por altura, esto va a ser 8 por 6, ¿cierto? Partido 2, es decir, 2 en 6, 3, 8 por 3, 24, ¿sí? Esto va a ser 24. Y el área del triángulo ABC, la base por altura, esto es 16 por 6, partido 2, ¿cierto? Esto es de ABC, ¿sí? Esto es 2 por 6, 3. 3 por 6, ¿cierto? 48. Bien, y eso es también equivalente, por lo tanto esto es verdadero. Y luego la alternativa correcta necesariamente es la alternativa E. Bien, luego tenemos pregunta 40. Dice, en la circunferencia de centro de la figura adjunta, AB es diámetro. AB es igual a 12, por lo tanto su radio va a ser igual a 6, la mitad. OC es perpendicular a AB, por lo tanto aquí tengo 90 grados y ella también. DOC vale 60 grados, ¿ok? ¿Cuál es el perímetro del sector achurado? Bien, entonces el sector achurado va a ser eso, ¿cierto? Arriba va a tener 6 y ahí también va a tener 6 porque eso también es un radio, ¿sí? Ambos son radios. Bien, y por lo tanto me faltaría ese sector de ahí. Bien, entonces yo sé que eso vale 60 y sé que todo eso vale 90, por lo tanto necesariamente eso vale 30. Bien, yo sé que el perímetro de toda la circunferencia está dado por 2πr, ¿cierto? Eso corresponde cuando esto vale 360 grados. Pero ¿qué pasa cuando tengo 30 grados? Voy a tener una incógnita x. Entonces realizo una regla de 3 y voy a tener entonces que la parte del perímetro asociada a 30 grados, que es precisamente lo que queremos, va a estar dado por x igual a 30 por 2πr partido por 360. Cancelo el 0 con el 0, el 3 en el 36 es 12, el 12 en el 12 es 6 y por lo tanto me queda πr partido 6. Bien, y el radio en este caso vale 6, por lo tanto reemplazamos y esto me da pi por 6 partido 6 y eso es pi. Por lo tanto, el perímetro del sector achurado va a ser 12 más ese sector de ahí que es precisamente pi. Bien, es decir, la alternativa correcta necesariamente va a ser la D. Bien, para estas cosas que tengo aquí hay una fórmula, pero ¿para qué voy a utilizar la fórmula si puedo utilizar regla de 3? Bien, luego vamos a tener
En la figura adjunta están representados los vectores A y B. Si C es igual a A más B, entonces C. Bien, el vector A, notar que tiene coordenadas menos 4,4 y el vector B tiene coordenadas menos 2,4. Por lo tanto, C va a ser igual a A, que vale menos 4,4, más B, que tiene coordenadas menos 2,4. Si nosotros realizamos la suma, coordenada a coordenada, vamos a tener, ¿cierto? Ahí sí. Vamos a tener menos 4 más menos 2,4 más 4. Esto va a ser menos 6,8, es decir, ¿cierto? La alternativa C. Bien, luego tenemos, dice, el punto P es intersección de las diagonales del cuadrado ABCD de la figura adjunta y sus coordenadas son menos 3,2, es decir, algo que va a estar como por ahí. Si al aplicar una traslación, las nuevas coordenadas de P, ¿cierto?, son 2,1, ¿cuáles serán las nuevas coordenadas del punto medio AD? Entonces, voy a tener que este punto menos 3,2 se le está aplicando una traslación que yo no conozco y estoy obteniendo, ¿cierto?, el punto 2,1. Bien, entonces imaginemos que esta traslación que yo no conozco tiene coordenadas A, B. Está dado por el vector A, B, ¿cierto? Y esto va a ser 2,1. Por lo tanto, aquí voy a tener, si es que igualo coordenada a coordenada, voy a tener que menos 3 más A necesariamente tiene que ser 2. Y 2 más B necesariamente tiene que ser 1. ¿Eso qué implica entonces? Que A necesariamente vale 5 y que B necesariamente vale menos 1. Es decir, el vector de traslación es igual a 5, menos 1. Bien, luego, ¿qué tenemos? Me dice que ¿cuál de las siguientes nuevas coordenadas son del punto medio a D? Entonces yo voy a tener esta cosita de acá. Notar que este punto, ¿cierto? El punto medio de AD va a tener abscisa menos 4, eso no va a cambiar. Todos los puntos de acá tienen abscisa menos 4. Todos esos puntos de ahí tienen abscisa menos 4. Bien, pero la pregunta es, ¿cuál es la ordenada? Y la ordenada va a estar dada por el punto medio, ¿cierto? Entre esta que está acá, la superior, y la inferior. 3 más 1 es 4, partido 2 es 2. Por lo tanto, necesariamente esa va a ser 2. ¿Qué significa eso entonces? Que el punto menos 4,2 lo vamos a trasladar según el vector 5, menos 1. Y entonces vamos a obtener menos 4 más 5, eso vale 1. 2 más menos 1, eso vale 1 también. Es decir, la alternativa correcta va a ser la alternativa C. Bien. Luego tenemos, dice, en el plano cartesiano, el triángulo de vértices ABC tiene un área igual a 20 unidades cuadradas. ¿Cuál es el valor de K si el punto C se encuentra en el tercer cuadrante? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, el plano, ¿sí? Voy a ubicar el punto menos 7, menos 2,2, ¿cierto? Eso estaría más o menos por ahí, menos 2,2. Menos 7,2, esto estaría más o menos también por aquí, ¿cierto? A una misma altura, ¿sí? Aquí tengo el 2, ¿sí? Y me dice que el punto C está en el tercer cuadrante, por lo tanto necesariamente tiene que estar por acá, ¿sí? Entonces fíjese que aquí yo puedo tener algo sumamente arbitrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área está dado por la base por altura partido 2. Entonces, independiente de donde yo ubique el punto C, por ejemplo, imaginemos que sea ese, ¿sí? Podría ser cualquier otro punto, ¿sí? Yo voy a tener que la base es la distancia, notar que esto, ¿cierto? Esto vale menos 2. Eso vale ahí, estamos diciendo que eso vale menos 7 y eso vale menos 2. Por lo tanto, esta distancia ya sabemos que es 5, ¿sí? La distancia del menos 2 al menos 7. Bien, y esta altura, ¿sí? Fíjese que va a estar dada, ¿cierto? Por la expresión K, ¿sí? Entonces, fíjese que el punto C está ubicado en el menos 7, pero de hecho
Yo ni siquiera necesito esa información es totalmente irrelevante. Yo solamente necesitaba saber que el punto C estuviera en el tercer cuadrante y yo entonces me olvidaba de eso. Bien, pero bueno, imaginemos entonces que no sé ese valor menos 7 y esto va a ser base, que es 5, por altura, que va a ser K necesariamente, ¿cierto? Pero aquí, bueno, vamos a tener que hacer un pequeño cambio, ¿cierto? Porque, bueno, aquí voy a tener esta altura K, ¿sí? Pero que aquí voy a tener K, pero aquí le voy a tener que sumar esas dos unidades que están acá, ¿sí? Si esto vale K, esto es lo que vale K, esto vale acá, pero eso que está ahí, ¿cierto? Vale 2. Por lo tanto, mi altura, todo ese sector va a estar dado por K más 2. Por lo tanto, esto va a ser K más 2 partido 2 y eso me están diciendo que es igual a 20. Bien, esa es una forma general. Bien, yo solamente quería decirla, ¿correcto? Pero bueno, nosotros acá tenemos un ejercicio más particular que me están diciendo que ese C está ubicado en el menos 7, ¿sí? Es decir, ese punto. Formamos nuestro triángulo, ¿cierto? Y esto tiene distancia K y eso vale 2 y llegamos exactamente al mismo procedimiento. Bien, entonces acá K más 2 era igual a 20 por 2 partido 5, 5 en 20, 4, 4 por 2, 8. Por lo tanto, K es igual a 6. Y bueno, ¿qué significaba eso? Bueno, aquí me da que K es igual a 6, pero recordar que K, ¿cierto?, está en el sector negativo, por lo tanto necesariamente es menos 6. ¿Sí? Nosotros la estamos trabajando en términos positivos, pero K está por el lado negativo, por lo tanto necesariamente es menos 6. ¿Sí? Por estar orientado, ¿sí? Orientado por el negativo. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Ejercicio 44 dice, ¿cuál de los siguientes puntos podría ser el centro de la circunferencia que es tangente a los dos ejes cartesianos? Entonces voy a tener acá, ¿sí? Aquí voy a tener proposición 1. El punto 0,4. Esto no puede ser, ¿cierto? Porque yo aquí podría trazar una circunferencia, pero que de hecho no va a ser tangente a ninguno de los ejes cartesianos porque va a ser tangente a lo más al 0, 0, ¿correcto? Por lo tanto no me va a servir. Bien, eso lo vamos a descartar. Luego en la proposición 2 voy a tener de nuevo mi plano, ¿cierto? Y voy a tener un punto en menos 3,3, es decir, algo por acá. Y aquí sí. Aquí sí puedo hacer una circunferencia, ¿cierto? Que sea de hecho tangente acá y acá, ¿cierto? Por lo tanto, eso me va a servir. Y luego en la proposición 3, ¿cierto? Voy a tener mi plano, ¿cierto? Menos 5, menos 5, eso está por acá. Y de nuevo voy a poder tener, ¿cierto? Una circunferencia que puede estar, ¿cierto? Ubicada, o sea, que puede ser tangente a los dos ejes, a los dos ejes cartesianos. Bien, por lo tanto, eso va a ser correcto. Bien, por lo tanto, la alternativa correcta necesariamente va a ser 2 y 3. Lo bueno que aquí no me pusieron todas las alternativas, porque ahí habría sido un problema. Bien, pero claro, obviamente que en la proposición 1 esto es tangente a un eje cartesiano, que es el eje X, pero aquí en el eje Y, ¿cierto? No es tangente porque de hecho toca en dos puntos, ¿correcto? Bien.